El perfume de Patrick Süskind. 16ª entrega. Capítulos finales. En mayo del mismo año, se encontró en un campo de rosas, a medio camino entre Grace y el pueblo de Opio, situado al este de dicha ciudad, el cuerpo desnudo de una muchacha de 15 años. Había sido golpeada en la nuca con un garrote. El campesino que lo descubrió quedó tan trastornado por el macabro hallazgo que casi atrajo hacia su persona las sospechas de la policía, declarando al teniente con voz trémula que nunca había visto nada tan bello, cuando lo que quiso decir era que nunca había visto nada tan espantoso. En realidad, la joven era de una belleza exquisita. Pertenecía a aquel tipo de mujeres plácidas que parecen hechas de miel oscura, tersas, dulces y melosas, que con un gesto apacible, un movimiento de la cabellera, un solo y lento destello de la mirada, dominan el espacio y permanecen tranquilas como en el centro de un ciclón. Al parecer, ignorantes de la propia fuerza de atracción que arrastra hacia ellas de modo irresistibles los anhelos y las almas tanto de hombres como de mujeres. Y era joven, muy joven. Aún no había perdido en la madurez incipiente el encanto de su tipo. Sus miembros mórbidos eran todavía tersos y firmes, los pechos como recién moldeados y el rostro ancho, enmarcado por cabellos negros y fuertes, aún poseía los contornos más delicados y los lugares más secretos. La cabellera faltaba, sin embargo. El asesino la había cortado y robado, así como la ropa. La cabellera faltaba. El asesino la había cortado y robado, así como la ropa. Se sospechó de los gitanos. A los gitanos se les podía atribuir todo. Era bien sabido que tejían alfombras con retales viejos, rellenaban almohadas con cabello humano y hacían muñecas con piel y dientes de los condenados a la horca. En el caso de crímenes tan perversos, solo podía sospecharse de los gitanos. Pero por aquel entonces no había ninguno en muchas millas a la redonda. No habían sido vistos en la región desde el mes de diciembre. A falta de gitanos, se sospechó de los jornaleros italianos. Pero tampoco había ninguno por los alrededores. Era demasiado pronto para ellos, pues no iban por allí hasta junio, al tiempo de la cosecha del jazmín. Así que tampoco podían haber sido los italianos. A continuación, las sospechas recayeron en los fabricantes de pelucas, a quienes acusaba la melena cortada de la víctima. En vano. Después se pensó en los judíos, después en los monjes del convento de benedictinos, supuestamente lascivos, aunque todos pasaban de los 70. Después
en los citicienses, en los masones, en los alienados de la Charité, en los carboneros, en los mendigos y por último, en los nobles disolutos. En particular, el marqués de Cabris, que se había casado 3 veces y organizaba, según se decía, misas orgiásticas en sus bodegas, en cuyo transcurso bebía sangre de doncella para aumentar su potencia sexual. Sin embargo, no pudo probarse nada concreto. Nadie había sido testigo del asesinato, ni pudieron encontrarse ropas o cabellos de la víctima. Al cabo de unas semanas, el teniente de policía dio por terminadas las investigaciones. A mediados de junio llegaron los italianos, muchos con sus familias para ganarse la vida como recolectores. Los campesinos los contrataron, pero, recordando el asesinato, prohibieron a sus mujeres e hijas que tuvieran trato con ellos. Toda precaución era poca, porque, a pesar de que los jornaleros no eran culpables del crimen, en principio podían haberlo sido. De ahí que no estuviera de más precaverse de ellos. Poco después del comienzo de la cosecha del jazmín, se produjeron otros 2 asesinatos. Las víctimas fueron otra vez muchachas extraordinariamente hermosas. Ambas pertenecían al mismo tipo de mujeres morenas y plácidas. Las 2 fueron halladas también desnudas y con la cabellera cortada y tendidas en los campos de flores con una herida contusa en la base del cráneo. Tampoco esta vez había rastro del asesino. La noticia se propagó como un reguero de pólvora y se temieron más agresiones contra los inmigrantes, cuando se supo que ambas víctimas eran italianas, hijas de un jornalero genovés. Ahora el temor hizo mella en la región. La gente ya no sabía hacia quién dirigir su cólera impotente. Es cierto que algunos todavía sospechaban de los locos o del misterioso marqués, pero nadie lo consideraba probable, ya que los primeros estaban bajo constante vigilancia y el último, el marqués, se había marchado hacía tiempo a París. En consecuencia, todos hicieron causa común. Los campesinos abrieron sus graneros a los inmigrantes, que hasta entonces habían dormido a la intemperie. Los habitantes de la ciudad organizaron un servicio de patrullas nocturnas en cada barrio. El teniente de policía reforzó la guardia de las puertas. Sin embargo, ninguna de estas disposiciones sirvió de nada. De nada. Pocos días después del doble asesinato se encontró el cadáver de otra muchacha, en iguales condiciones que los anteriores. Esta vez se trataba de una lavandera sarda del Palacio Episcopal, que fue asesinada cerca de la gran alberca de la Fontaine de la Fous, ante las mismas puertas de la ciudad. Y aunque los cónsules, apremiados por la excitada población, tomaron medidas más severas, controles más estrictos en las puertas, reforzamiento de las guardias nocturnas, prohibición de salida de todas las personas del sexo femenino a la caída de la noche,
Aquel verano no pasó otra semana sin que fuera encontrado el cadáver de una doncella. Y siempre se trataba de muchachas que acababan de convertirse en mujeres. Y siempre eran las más hermosas, y en su mayoría de aquel tipo moreno y seductor. Aunque pronto el asesino dejó de despreciar a la clase de muchachas dominante en la religión, dulces, de tez blanca y un poco más redondeadas. Incluso las castañas y rubias oscuras, siempre y cuando no fueran muy delgadas, figuraron al final entre sus víctimas. Las buscaba por todas partes, no ya solo en los alrededores de Grace, sino en el centro de la ciudad e incluso hasta en las casas. La hija de un carpintero fue hallada muerta de un golpe en su dormitorio del 5º piso, y nadie de la casa había oído el menor ruido, y ninguno de los perros que husmeaban y ladraban a todos los extraños había reaccionado. El asesino parecía inasequible e incorpóreo como un espíritu. La población se indignó e insultó a las autoridades. El más pequeño rumor daba orígenes a desmanes. Un vendedor ambulante, que ofrecía filtros amorosos y pócimas de curandero, estuvo a punto de ser linchado porque alguien dijo que sus remedios contenían cabellos de doncella pulverizados. Se intentó provocar un incendio en la mansión de Cabris y en el hospicio de la Charité. El pañero Alexander Misnar mató de un tiro a su propio criado cuando éste volvía de noche a casa porque lo tomó por el famoso asesino de doncellas. Quienes podían permitírselo enviaban a sus hijas adolescentes a casa de familiares o a internados de Niza, Aix o Marsella. El teniente de policía fue relevado de su cargo a instancias del Consejo. Su sucesor encomendó el examen del estado virginal de los cadáveres sin cabellera al colegio de médicos. Todas las muchachas estaban intactas. Extrañamente, este hecho incrementó el horror en vez de disminuirlo, porque en su fuero interno todos estaban seguros de que las muchachas habían sido violadas. En este caso se habría conocido por lo menos el móvil del asesino, mientras que ahora se sabía lo mismo que antes. No se tenía la menor pista, y quien creía en Dios se refugiaba en la oración para que al menos la propia casa se salvara del demoníaco visitante. El Consejo, un gremio de los 30 ciudadanos nobles más ricos y prestigiosos de Grace, caballeros ilustrados y anticlericales en su mayoría, que habrían preferido ver en el obispo solo a un buen hombre y los conventos y abadías convertidos en almacenes o fábricas, estos arrogantes y poderosos caballeros del Consejo se vieron obligados en su impotencia a redactar una sumisa petición a Monseñor el obispo para que se dignara maldecir y excomulgar al monstruoso asesino de doncellas, a quien el poder civil no conseguía atrapar, como hiciera su preclaro antecesor en el año 1708, con las terribles langostas que entonces amenazaba al país.
Y de hecho, a finales de septiembre, el asesino de doncellas de Grace, que hasta la fecha había cegado la vida de nada menos que 24 de las más hermosas doncellas de todas las capas sociales, fue maldecido, excomulgado y proscrito con toda solemnidad en todos los atrios de las iglesias, por escrito y oralmente, desde todos los púlpitos de la ciudad, entre ellos el de Notre-Dame du Puy, por boca del obispo en persona. Excomulgado, excomulgado y proscrito, maldecido, desde todos los púlpitos de la ciudad, por boca del obispo en persona. Excomulgado, maldecido. El éxito fue contundente. Los asesinatos cesaron de la noche a la mañana. Octubre y noviembre transcurrieron sin cadáveres. A principios de diciembre llegaron noticias de Grenoble, según las cuales había aparecido allí un asesino de doncellas que estrangulaba a sus víctimas y les arrancaba la ropa a tiras y los cabellos a mechones. Y aunque un crimen tan tosco no coincidía en absoluto con los asesinatos ejecutados tan limpiamente en Grace, todo el mundo se convenció de que se trataba del mismo criminal. Los habitantes de Grace se persignaron 3 veces con gran alivio, porque la bestia ya no se encontraba entre ellos, sino que atacaba en Grenoble, a 7 días de viaje. Organizaron una procesión de antorchas en honor del obispo y celebraron el 24 de diciembre un oficio en acción de gracias. El 1 de enero de 1766 se suavizaron las medidas de seguridad, levantándose el toque de queda para las mujeres. La normalidad volvió con increíble rapidez a la vida pública y privada. El miedo parecía haberse evaporado. Nadie hablaba ya del terror que había dominado a la ciudad y sus alrededores hacía solo unos meses. Ni siquiera en el seno de las familias afectadas se mencionaba el tema. Parecía que la maldición episcopal no solo hubiera proscrito al asesino, sino también su recuerdo. Y esto complacía a la población. Solo los que tenían una hija que acababa de alcanzar la pubertad la perdían de vista de mala gana y se inquietaban cuando oscurecía, y eran felices al día siguiente cuando la encontraban sana y alegre, sin querer confesarse abiertamente el motivo. Había, no obstante, un hombre en Grace que no se fiaba de la paz. Se llamaba Antoine Riches, desempeñaba el cargo de segundo cónsul y vivía en una casa señorial al principio de la Rue Drouet. Riches era viudo y tenía una hija llamada Laura. Aunque aún no había cumplido los 40 años y poseía una gran vitalidad, no pensaba contraer segundas nupcias hasta pasado cierto tiempo. Antes
quería casar a su hija, y no con el primer buen partido que se presentara, sino con un hombre de elevada condición. En Vince residía un tal barón de Bouillon, que tenía un hijo y un feudo, buena reputación y una precaria situación financiera, con quien Riches ya había convenido el futuro matrimonio de sus vástagos. Una vez casada Laura, él haría gestiones encaminadas a emparentar con las prestigiosas casas de Dreux, Maubert o Fontenay, no porque fuera vanidoso y estuviera decidido a conquistar a cualquier precio una esposa noble, sino porque quería fundar una dinastía y preparar para sus descendientes una encumbrada posición social y también influencia política. Para este fin necesitaba por lo menos 2 hijos varones, uno de los cuales tomaría las riendas de su negocio, mientras el otro estudiaría leyes, llegaría al Parlamento de Aix y obtendría su propio título nobiliario. Sin embargo, un hombre de su condición solo podía abrigar tales esperanzas con probabilidades de éxito, estrechando lazos entre su persona y su familia y la nobleza provinciana. Lo que justificaba estos planes tan ambiciosos era su legendaria riqueza. Antoine Riches era, con gran diferencia, el ciudadano más acaudalado de toda la comarca. Poseía latifundios no solo en la demarcación de Grace, donde cultivaban naranjas, aceitunas, trigo y cáñamo, sino también en Vince y los alrededores de Antibes, donde había arrendado tierras. Poseía casa en Aix, casas en el campo, intereses en bancos que navegaban hasta la India, una oficina permanente en Génova y las mayores existencias de Francia en sustancias aromáticas, especias, esencias y cuero. Lo más valioso, sin embargo, de todo cuanto poseía Riches era su hija única, que acababa de cumplir 16 años y tenía cabellos de un color rojizo oscuro y ojos verdes. Su rostro era tan encantador que las visitas de cualquier edad y sexo se quedaban inmóviles y no podían apartar de ella la mirada, acariciando su cara con los ojos como si lamieran un helado con la lengua y adoptando mientras lo hacían la típica expresión de admiración embobada. Incluso Riches, cuando contemplaba a su hija, se daba cuenta de pronto de que durante un tiempo indeterminado, un cuarto de hora o tal vez media hora, se había olvidado del mundo y de sus negocios, lo cual no le pasaba ni mientras dormía, absorto por completo en la contemplación de la espléndida muchacha. Y después no sabía decir qué había hecho. Y últimamente lo notaba con inquietud. Cuando la acompañaba a la cama por la noche o muchas veces por la mañana, cuando iba a despertarla y ella aún estaba dormida, como colocada allí por las manos de Dios,
y a través del velo de su camisón se adivinaban las formas de caderas y pechos y del hueco del hombro, codo y axila mórbida, donde apoyaba el rostro, emanando un aliento cálido y tranquilo. Sentía un malestar en el estómago y un nudo en la garganta y tragaba saliva y Dios era testigo. Dios era testigo. Maldecía el hecho de ser el padre de esta mujer y no un extraño. Un hombre cualquiera ante el cual ella estuviera acostado como ahora y quien sin escrúpulos pudiera yacer a su lado, encima de ella y dentro de ella con toda la avidez de su deseo. El sudor le empapaba y los miembros le temblaban mientras ahogaba en su interior tan terrible concupiscencia y se inclinaba sobre ella para despertarla con un casto beso paterno. En el año anterior, en la época de los asesinatos, aún no había sentido nunca tan fatales tentaciones. El hechizo que su hija ejercía entonces sobre él era, o al menos eso le parecía, un mero encanto infantil. Y por ello nunca temió en serio que Laura pudiera ser víctima de aquel asesino que, como era sabido, no atacaba a niñas ni a mujeres, sino exclusivamente a doncellas púberes. Sin embargo, reforzó la vigilancia de su casa, hizo colocar nuevas rejas en las ventanas del piso superior y ordenó a la camarera que compartiera el dormitorio con Laura. Pero se resistía a mandarla lejos, como hacían los hombres de su clase con sus hijas e incluso con toda su familia. Encontraba tal proceder despreciable e indigno de un miembro del consejo y del segundo cónsul, quien en su opinión debía dar a sus conciudadanos ejemplos de serenidad, valor y tenacidad. Además, era un hombre a quien no gustaba que nadie influyera en sus decisiones, ni una multitud dominada por el pánico, ni, menos aún, un criminal anónimo y repugnante. Y por esto fue uno de los pocos habitantes de la ciudad que durante aquel horrible período fue inmune contra el miedo y conservó la sangre fría. Ahora, extrañamente, esto cambió. Mientras en las calles la gente celebraba, como si ya hubieran ahorcado al asesino, el fin de sus crímenes y olvidaba aquellos terribles días, el miedo se introdujo en el corazón de Antoine Riches como un espantoso veneno. Durante mucho tiempo no quiso confesarse a sí mismo que era el miedo lo que le incitaba a postergar viajes muy urgentes, a abandonar la casa de mala gana y a acortar visitas y reuniones a fin de regresar a casa lo antes posible. Se justificó ante sí mismo achacándolo a una indisposición pasajera y al exceso de trabajo, aunque admitiendo al mismo tiempo que estaba un poco preocupado, como le está cualquier padre que tiene una hija en edad de casarse, una preocupación totalmente normal. ¿Acaso no había cundido ya en el exterior la fama de su belleza? ¿Acaso no se estiraban ya los cuellos cuando la llevaba los domingos a la iglesia?
No le hacían ya insinuaciones ciertos caballeros del consejo, en nombre propio o en el de sus hijos. Pero un día de marzo, Richis vio desde el salón que Laura salía al jardín con un vestido azul sobre el que se derramaba la cabellera rojiza, encendida por el sol. Nunca la había visto tan hermosa. Desapareció detrás de un seto y quizá tardó en reaparecer 2 latidos más de los que él esperaba. Y tuvo un susto de muerte porque durante aquellos latidos pensó que la había perdido para siempre. Aquella misma noche le despertó una pesadilla espantosa, espantosa, de cuyo contenido no podía acordarse. Pero que había tenido que ver con Laura. Y se precipitó hacia su dormitorio, convencido de que estaba muerta y que había sido asesinada, violada y su cabellera cortada mientras dormía. Y la encontró sana y salva. Volvió a su aposento bañado en sudor y temblando de excitación. No de excitación, sino de miedo. De miedo. Por fin se confesó a sí mismo que había sentido miedo y al aceptar este hecho se tranquilizó y sus ideas se aclararon. Si debía ser sincero, nunca había creído en la efectividad del anatema episcopal, ni tampoco que el asesino se encontraba ahora en Grenoble. Ni siquiera creía que hubiese salido de la ciudad. No. Seguía viviendo aquí, entre los habitantes de Grace, y volvería a atacar tarde o temprano. Richis había visto en agosto y septiembre algunas de las muchachas asesinadas. La visión le horrorizó y, tenía que admitirlo, fascinó al mismo tiempo, porque todas eran, cada una a su manera especial, de una belleza extraordinaria. Nunca había creído que en Grace hubiera tantas bellezas desconocidas. El asesino le abrió los ojos. Se trataba, sin duda, de un hombre con un gusto exquisito. Y tenía un sistema. No solo todos los asesinatos habían sido perpetrados metódicamente, sino que la elección de las víctimas revelaba una intención planeada casi con economía. Era cierto que Richis no sabía qué codiciaba realmente de sus víctimas el asesino, ya que lo mejor de ellas, la belleza y el encanto de la juventud, no podía habérselo arrebatado. O sí, en cualquier caso, tenía la impresión de que el asesino no era, por absurdo que pudiera parecer, un espíritu destructivo, sino un coleccionista minucioso. Si por ejemplo, pensó Richis, si por ejemplo, se imaginaba uno las víctimas no como individuos, sino como parte de un principio más elevado, y fundía idealmente sus cualidades respectivas en un conjunto único, la imagen dada por semejante mosaico tenía que ser la imagen misma de la belleza, y el hechizo desprendido por ella ya no sería de índole humana, sino divina. Como vemos, Richis era un hombre de mente liberal
que no se detenía ante conclusiones blasfemas, y aunque no pensaba en categorías olfatorias, lo hacía en categorías ópticas, por lo que se aproximó mucho a la verdad. Suponiendo, siguió pensando Riches, que el asesino fuera un coleccionista de belleza y trabajara en el retrato de la perfección, aunque solo fuera en la fantasía de su cerebro enfermo. Y suponiendo además que fuese un hombre del gusto más refinado y el método más perfecto, como parecía ser el caso, era inevitable deducir que no renunciaría a la pieza más valiosa que podía encontrarse en la tierra, la belleza de Laura. La belleza de Laura. Ninguno de los asesinatos anteriores tenían utilidad sin el de ella. Laura. Laura era la única piedra de su edificio. Laura. Mientras sacaba estas espantosas conclusiones, Riches estaba sentado en la cama, en camisón, extrañado de la propia serenidad. Ya no se estremecía ni temblaba. El miedo indefinido que le invadiera durante semanas se había evaporado, cediendo el paso a la conciencia de un peligro concreto. Todos los esfuerzos y afanes del asesino iban dirigidos a Laura desde el principio. Esto era evidente. Todos los demás asesinatos eran accesorios del último y definitivo. El asesinato de Laura. Era cierto que aún no estaba claro el móvil material de los crímenes, ni si tenían alguno, pero Riches había intuido lo esencial: el método sistemático y el móvil ideal del asesino. Y cuanto más reflexionaba sobre ello, más acertados le parecían ambos y mayor era su respeto por el criminal, que rebotaba en un espejo y se reflejaba en él mismo, ya que al fin y al cabo era él, Riches, quien con su astuta mente analítica había desenmascarado al enemigo. Si él, Riches, fuera un asesino y estuviera poseído de las mismas ideas morbosas de aquel asesino en particular, no habría podido proceder de manera distinta. Y como él, habría resuelto coronar a toda costa su obra de demente con el asesinato de Laura, la única, la maravillosa. Esta última idea se le antojó muy buena. El hecho de que estuviera en situación de ponerse mentalmente en el lugar del futuro asesino de su hija le daba una gran superioridad sobre él. Porque una cosa era cierta: por inteligente que fuera, el asesino no estaba en situación de ponerse en lugar de Riches, aunque solo fuese porque no podía imaginar que Riches se había puesto ya en su lugar, es decir, en el lugar del asesino. En el fondo, ocurría lo mismo que en el mundo de los negocios, salvando las distancias, claro. Uno tenía siempre cierta superioridad sobre un competidor cuyas intenciones hubiera adivinado. En lo sucesivo, ya no se dejaría engañar. No cuando uno se llamaba Antoine Riches. Conocía todos los trucos y poseía un espíritu luchador. Al fin y al cabo, el negocio de perfumería más importante de Francia, su riqueza y el cargo de segundo cónsul no le habían bajado del cielo, sino que los había ganado luchando, porfiando, intuyendo a tiempo los peligros, adivinando los planes de los competidores y adelantándose a ellos. Y lograría también alcanzar sus metas futuras, el poder y la nobleza de sus descendientes, y desbaratar asimismo los planes de aquel asesino, su rival, por la posesión de Laura, aunque solo fuese porque Laura era igualmente la última piedra del edificio de sus propios planes. Él la amaba, ciertamente, pero también la necesitaba. Y lo que necesitaba para la realización de sus más altas ambiciones
No se lo dejaría arrebatar por nadie. Lo defendería con uñas y dientes. Ahora se sentía mejor. Desde que había conseguido trasladar sus reflexiones nocturnas sobre la lucha con el demonio al terreno de una transacción comercial, le animaba un valor renovado, incluso un poco temerario. Se había esfumado el resto de temor, desvanecido el desaliento y la sombría preocupación que le habían atormentado como a un viejo senil y tembloroso. Evaporado la niebla de tristes presagios en la que se había movido a tientas durante semanas. Ahora se encontraba en terreno conocido y se sentía capaz de afrontar cualquier reto. Aliviado, casi satisfecho, saltó de la cama, tiró del cordón de la campanilla y ordenó al criado, que entró medio dormido, que empaquetara ropas y provisiones, porque pensaba viajar al amanecer hacia Grenoble en compañía de su hija. Entonces se vistió y sacó de la cama al resto de la servidumbre.